Aproximadamente 7 años cuando falleció. Este niño es bastante particular porque cuando fue desenterrado de aproximadamente 35, 50 años. Y salimos para Quíbor gracias a la información de un alemán que nos dijo que no podíamos perdernos algo que nos encantaría. En el Museo Antropológico de Quíbor. Vamos a ingresar, vamos a conocer. Es un museo muy importante que es bastante poco conocido. En el Museo Antropológico de Quíbor, Francisco Tamayo, siempre estarán las puertas abiertas para recibirle. Para nosotros es un gusto y un placer poder atenderle. Trabajamos de martes a sábado, de 8:30 de la mañana a 4 de la tarde. Para nosotros, como les comentaba, siempre es un gusto recibirle y enseñarles cuál es el patrimonio prehispánico, nuestra cultura y la importancia de conocer nuestra historia y nuestras raíces. Ven, te esperamos. Acá de Quíbor y estamos con Esther, que es una promotora cultural de acá del museo, lo que antes denominábamos guías, ¿no? Bueno, les cuento que en primera instancia este museo fue el primer hospital de Quíbor y fue hasta la década de los 60 donde esa historia dio un giro y esto lo vamos a conocer más adelante en sala. Bueno, entonces vamos a entrar al museo de Quíbor y después les vamos a contar por qué es tan importante. Okay. Sigamos. Tenemos una entrada muy bonita acá en el museo. Museo Antropológico de Quíbor, profesor Francisco Tamayo Yepes. Bueno, en la actualidad tenemos decorado por la cuestión de las vísperas que se nos acercan. Ya están preparándose para Navidad. Bueno, bienvenidos, como les comentaba en la entrada, al Museo Antropológico de Quíbor, profesor Francisco Tamayo. Y es cierto lo que les decía al inicio, este museo fue el primer hospital de Quíbor y fue hasta la década de los 60, en diciembre de 1965, donde acá se descubren los primeros hallazgos arqueológicos. Sí. Y en 1966 empieza toda esta parte investigativa, pero se le conoce que en el año 65 es cuando inicia nuestro espacio porque es cuando se empiezan a rescatar las colecciones. Sí. Bueno, el museo ha pasado por diferentes elementos a lo largo de la historia, pero es hasta 1999 donde se le conoce con el nombre que tenemos hoy, Museo Antropológico de Quíbor, Francisco Tamayo. Okay. Algo particular es que esta primera excavación duró una década, imagínense. ¿La primera excavación fue una década? Duró una década, exactamente. Okay. Cuando nosotros visualizamos el plano inicial, que fue la idea que tuvo el arquitecto Joel Sand, quien se encargó de condicionar los espacios, podemos observar que tiene lo que son figuras geométricas básicas, pero que mantienen la esencia. El museo cuenta, como ustedes pueden observar, con 7 salas. Cada sala tiene un nombre y el nombre va relacionado con lo que se exhibe y se expone en cada una de ellas. Sí. Además, va dedicada a diferentes pioneros, desde Francisco Tamayo, quien va dedicada a la sala 1, hasta la última, que es Lisandro Alvarado. Nosotros ahorita estamos aquí en el vestíbulo, donde se hace la primera recepción de todos los visitantes. Y bueno, resulta que este museo es muy importante a nivel nacional e internacional por la cantidad de hallazgos arqueológicos que se han encontrado en la zona. Sí. Solamente en Quíbor y caseríos adyacentes se han encontrado más de 318 cementerios prehispánicos. ¿Qué les parece? Entonces, es decir, que las colecciones que resguarda nuestro museo es bastante numerosa. Claro. Esta es la sala número 1. Sala número 1. Se llama Territorio y todas las salas cuentan con su infografía. Perfecto. Se hace de manera estratégica para que cualquier persona, sea turista, nacional, internacional o regional, con tan solo el hecho de leer la infografía, se documenta de lo que trata cada sala. Okay. Esta sala se llama Territorio, como les comentaba en breve, porque habla de los aspectos geohistóricos de nuestra ubicación geográfica. Una pregunta, perdóname. ¿Esta infografía está a disposición en algún otro tipo medio magnético, en las páginas de ustedes? O... tenemos catálogos en la página de las redes sociales, se maneja información breve, pero bastante concisa. Pero en general lo podemos ver en los catálogos. Okay. Bueno, cuando hablamos de Venezuela, tenemos que recordar algo muy particular, es que Venezuela se ubica por encima del eje del Ecuador,
Por eso nuestro clima es tropical. Sí. Nuestras temperaturas oscilan entre 37 y 39 grados, es decir, que hace bastante calorcito. Nuestros niveles de lluvia son bastante bajos y nuestros niveles de evaporación son altos. Por eso, específicamente este espacio, este territorio quiboreño, es un suelo muy árido, Sí. porque va inclinado a este mismo tipo. Entonces, por eso nuestros suelos son secos. Algo importante, y les cuento esto, es que en los suelos secos se permite la conservación en mayor escala de los hallazgos arqueológicos. ¿Por qué pasa este fenómeno? Al ser suelo seco es como si hicieran cúpulas de protección a las piezas arqueológicas. En zonas frías esto no ocurre porque al hablar de frío estamos hablando de humedad y al hablar de humedad estamos hablando de partículas que consumen o deterioran más rápido las piezas arqueológicas. Algo que les quiero comentar es que Quíbor es conocido como el Valle de Quíbor, pero Quíbor no es un valle, Quíbor es una depresión. Zonas altas como Humocaro, Sanare, Cubiro tienen latitudes que superan los 1200 metros por encima del nivel del mar y Quíbor tan solo tiene 700. Estamos hablando de una gran diferencia a lo que hablamos de la latitud. Por eso Quíbor queda al fondo, lo que lo hace ser una depresión. Pero el populismo le llamó Valle de Quíbor y hasta hoy se le conoce así. Sí. Algo importante que rescatar de esta palabra es que Quíbor es una palabra prehispánica. Sí. Y aunque al principio se escribió con K, Quibó, luego con C, Quibó, hoy en día con R, Quíbor, las tres nomenclaturas significan lo mismo o tienen la misma raíz. Significa tierra de siembra y cosecha, tierra próspera, tierra que se puede cultivar. Entonces es algo maravilloso. A pesar que son suelos bastante secos, como les comentaba, la característica que define mucho el cultivo quiboreño es que es de alta calidad. Sí. Tanto así que todos los cultivos que se dan aquí generalmente se exportan. Estamos hablando, por ejemplo, de cultivos cortos como tomate, cebolla, pimiento. Son de verdad de alta calidad en el mercado. Esta sala también podemos visualizar un poquito de cuál es el trabajo que se hace en campo. Por eso aquí en esta maqueta podemos ver cuáles son las 4 etapas a nivel internacional de un proceso de excavación. Sí. Comenzando de la etapa número 1, que es cuando se descubre un yacimiento arqueológico. Y aquí podemos visualizar una adaptación de un espacio común donde se puede trabajar, por ejemplo, para un proceso de modernización, de alumbrado o simplemente siembra. Cuando se levanta la tierra o se quitan las primeras decapaciones, se pueden encontrar los primeros hallazgos. De acuerdo a la cantidad, se crea un proyecto. En este caso, vemos que los especialistas utilizan este elemento que se le llama, o estrategia, que se llama cuadrícula. Y es ese cuadro que podemos observar en el cual permite determinar el perímetro y hacer excavaciones progresivas, con la intención de no dañar lo que está sepultado, Sí. ya que no se conoce qué hay, en qué cantidad o incluso de qué materiales son. Esto es una manera sistemática. Seguidamente, en la etapa número 3, podemos ver cómo es este proceso. En el primer escalado podemos ver lo que es los tiestos y cenizas. Cuando hablamos de tiestos, hablamos de fragmentos de vasijas. Y en los siguientes subsuelos podemos encontrar hasta cuerpos completos. Generalmente de esta manera, pero esto podría variar de acuerdo al yacimiento arqueológico. Algo particular es que este proceso se llama decapación porque se va quitando capa por capa de la tierra. Esta decapación puede ir desde 2 centímetros hasta 1 metro de profundidad, dependiendo lo que se vaya determinando. Y por último, la etapa número 4, que es la preservación de los hallazgos, donde pueden ustedes visualizar cómo se crea lo que es un museo de sitio. Y un museo de sitio es este levantamiento sencillo donde se protegen las piezas. Recordemos que al ser desenterrada todas las condiciones ambientales cambian. Estamos hablando de temperatura, humedad, incluso bacterias que están dentro de la superficie y fuera de la superficie. ¿Qué se crea con un museo de sitio? Tratar de que estas variaciones no sean tan bruscas para las piezas. De igual manera, proteger a todo el que está trabajando en la zona. Luego esas piezas son traídas a este lugar donde se le hace la limpieza, la restauración y conservación necesaria para la exposición de cada una de ellas. Okay. El museo tan solo exhibe desde un 5% a un 6% de toda la riqueza arqueológica que se ha encontrado. Las piezas que podemos ver al fondo se le llaman losa criolla, tienen alrededor de 200-250 años, no son prehispánicas, ya son de tiempo colonial para acá, pero podemos ver que mantienen la esencia de nuestros antepasados, tanto en el tipo de arcilla, en el tipo de pintura y de cocción que poseen cada una de ellas. En la sala número 2, llamada Habitantes, donde hablamos un poquito de cuáles fueron las primeras sociedades organizadas, podemos determinar las 9 tribus que tuvieron a lo largo de lo que fue el territorio larense. Recordemos que en ese entonces todo se hablaba por dispensaciones. Aquí podemos ver desde los caquetíos, que es una de las tribus más predominantes, hasta los cuivas. Cada una de ellas, cómo fueron ubicadas en nuestro espacio geográfico. La tribu que predominó específicamente en Quíbor fueron los gullones, también conocidos como gallones, y en la parte norte lo que fueron los saguas. Entre ellos había una gran comunicación e intercambios comerciales. Esto que está acá, por ejemplo, es un elemento llamado pintadera. Es un elemento, como ustedes pueden observar, realizado con
arcilla donde tiene un dibujo en común. Esto se tomaba con la intención de hacer pintura corporal. La pintura era tomada de los diferentes elementos de la naturaleza, flores, tubérculos, piedras, etc. Todo lo que tuviera pigmentación. Sí. Se le agregaba resina vegetal o grasa animal para crear como especie de cremas. Eran colocadas en su piel, tomaban esta pintadera, la cual en la parte de abajo se le incrustaba un palo, una coa, una madera y se la pasaban como un rodillo. Bueno, estas flautas de hueso, imagino yo que tienen pinta de flauta, ¿no? Ajá, son flautas, exactamente. Sí, tienen. Eso es en hueso, ¿no? Sí, esos son huesos de venado específicamente. Y este sonajero era para también tipo pandereta que llamamos Exactamente, nosotros. en este caso es de arcilla. Y lo que tiene en su interior, porque ya todavía suena, es como unas virutas fabricadas con el mismo material arcilloso. En su diferencia, Sí. hay otras que se han encontrado con granos. Okay. Entonces ellos eran politeístas, le brindaban tributo a toda la naturaleza. Sí. La música era parte Importante. fundamental, exactamente. Ellos tenían dos rituales fundamentales, que era el ritual del emparejamiento, al casarse, al comenzar una nueva vivencia. Sí. Y a la muerte, para ellos morir, pasar a otra vida, era algo digno de ser celebrado. Claro. Y aquí vemos los instrumentos. Este es... Este es un mortero lítico, es un procesador Mortero. específicamente de hojas, por ejemplo, Sí. hojas alucinógenas como el tabaco mezclado con diferentes hierbas de la zona, era procesado, luego de estar bien machacado, pasaba a esta pipa, que esta pipa es muy particular, esta pipa tiene 1800 años de antigüedad, y esta pipa es una pipa... 1800 años en esta pipa. Sí. Esta pipa, algo característico es que una pipa totalmente zoomorfa, Sí. tiene figura de animal, como podemos observarla en su descripción. Es una lagartija, un tuteque, y aquí lo podemos ver, un cocodrilo. Sí. Y algo particular de esta pipa también es que cuando se ubica, según la era o el tiempo que tiene, en este punto no se utilizaba en mayor expansión la pintura. ¿Qué pasó? Que ellos decidieron darle toda esa tonalidad, combinando la pipa con colores rojo, negro y blanco. Nos va a entender de manera inmediata que para quien fue fabricada esta pipa tuvo que ser alguien de mucha relevancia dentro de la sociedad. Claro. Algo bastante significativo es que fumaba el jefe porque era el que tenía una conexión mística espiritual con sus antepasados. Okay. Eso se llama volante de uso y es un disco fabricado de arcilla, lo cual está perforada por una aguja gruesa. Ese era con el que se extrae la fibra para Sí. poder entorcharla. Entorchada era fabricada el hilo y estas agujas pequeñas que pueden observar era con las que realmente se cosía. Entonces ahora vamos para la sala número 3. Vamos, acá está la infografía. Costumbres funerarias. Costumbres funerarias. Y en esta sala podemos hablar un poquito de los tipos de enterramiento. Sí. Nuestros antepasados tenían dos, el primario y secundario. El primario, como ustedes pueden observar, es como se practica Estado. Todos están puestos a tierra. Algo particular es que están clasificados por posiciones. El primero, que lo podemos visualizar de aquel lado, está en posición lateral. El primero. El primero. Esta posición lateral es de lado y algo particular es que podemos observar huesos que le acompañan en sus piernas. Esto nos da a entender una ofrenda. Entender que una ofrenda es un regalo, un motivo que se le daba al difunto. Sí. En este caso, por ser restos óseos de otro individuo, tuvo que haber estado familiarizado o haber sido pareja de esta persona que murió un tiempo anterior a él y se le colocaban los restos óseos, bastante característicos, a la redundancia, con la intención de que lo acompañara en el trance del más allá. Eso que ustedes ven que le cuelga del cuello es un collar hecho de moluscos. En este punto ya está desarmado porque el hilo no se conserva en el tiempo, pero aquí vemos cómo se mantiene la esencia. Este que vemos acá es un niño de aproximadamente 7 años cuando falleció. Este niño es bastante particular porque cuando fue desenterrado estaba adornado de un collar de moluscos de 26.575 piezas. Este collar mide 32 metros. Lo que nos da a entender de manera inmediata que este niño tuvo que haber sido alguien muy importante dentro de la sociedad o hijo de alguien de mucho alcance dentro de la misma. El que le continúa es un bebé recién nacido, vamos a entender las diferentes etapas de la vida. Posteriormente podemos observar un adulto de aproximadamente 35-50 años, que era el promedio de vida de un antepasado. Sí. Moría bastante joven. Algo particular es que él está en una posición distinta. Se llama enterramiento muy flexionado porque ustedes pueden observar que sus piernas llegan al pecho. Lo que le decora el pecho o la parte superior se llama pectoral. Este era un decorativo para la parte superior. Podía ser fabricado por concha marina, piedra o en su diferencia arcilla. En este caso es concha marina. Sí. Algo que siempre llama la atención es que siempre cuando se hacen descubrimientos todos tienen una característica. Es que o están mirando al este o la mollera mira al este. ¿Por qué? Porque el sol sale por el este y se esconde por el oeste, dándole homenaje al sol. Sí.
Todo lo que ustedes pueden observar alrededor de estos antepasados son ofrendas funerarias. Se han fabricado con arcilla, con concha marina o incluso parte de vegetación. Eso lo podemos ver reflejado. Donde ellos están se les llama pedestales, y el pedestal entre más alto está, menos años tiene. Recordemos por el proceso de la tierra. Sí. Algo particular es que estos cuerpos tienen entre 1900 y 2200 años de antigüedad. Y algo que es bastante significativo es que podemos observar que cada uno de ellos se conserva en las mejores condiciones. Luego de un periodo de 5 a 7 años, ellos desenterraban esos cuerpos, pasaban por un proceso de exhumación, y es donde nace el enterramiento número 2 o el segundo enterramiento. En estas urnas funerarias podía haber desde un individuo hasta 5, es decir, enterramientos individuales o múltiples. En estas vasijas, urnas funerarias, solamente se colocaban huesos que hayan caracterizado al individuo, y posteriormente esto se volvía a enterrar. Cuando un familiar moría, era de acá donde sacaban los huesos que iban a hacer las ofrendas para los nuevos difuntos. Lo que visualizamos en esta ventana son ofrendas funerarias, elementos que ellos realizaban con los materiales fabricados de arcilla. ¿Solo ofrendas? Son ofrendas, exacto. En este caso vemos trípodes, vasijas, sí, son hermosas. En la tercera podemos visualizar lo que se le conoce como regalo de la arqueología, y es por el hecho de que es cómo se queda dibujada o impresa en la arcilla los diferentes tipos de telares. Ahí lo podemos ver. Esto cuando se trabaja la tierra se pierde, ya que en el proceso de zarandeo es muy difícil la conservación de las mismas. Pero acá en el museo rescata 3. Y en la última tenemos una máscara chamán, el cual era utilizada por el médico de la tribu, sanador, chamarrero, como se le conocía, en los diferentes procesos de sanación. Cuando este fallecía, era colocada esta máscara, y al momento de un tiempo después, al momento de desenterrarlo, sabían identificar quién fue o quién se encargó de la medicina dentro de la sociedad. Bueno, pasamos ahora al cuarto salón, donde también encontramos la infografía acerca de alfarería. Vimos allá cómo enterraban a sus muertos y sus ofrendas, y ahora vamos a hablar un poquito de esto. Esther, cuéntame. Bueno, como estás comentando, esta es la sala número 4, se llama alfarería, y hablamos un poquito del trabajo que se realizaba con la arcilla. Sí. Algo particular es que nuestro museo recuerda 3 colecciones. La colección más antigua es esta, se llama colección Tocuyana. Estamos hablando de hace 2400 años de antigüedad, tiene cada una de estas piezas. Y algo que la hace bastante llamativa son las características que las mismas piezas poseen. Son colores de la arcilla, colores claros, colores blancos, crema, que eran combinadas con colores negro y rojo. Además podemos ver el acompañamiento de la serpiente como icono principal de su vasija. La serpiente para ellos significaba inteligencia, y por eso podemos ver las representaciones de su decoración. Este elemento que tenemos acá, este característico, es un cuenco pentapod, es un elemento de 5 patas, y lo que hace bastante llamativo este cuenco es el caracol, en el cual en su interior está depositado un hueso que se determina que fue colocado en un segundo enterramiento y tiene alrededor de 2300 años de antigüedad. Bueno, luego, imagínense, 2300 años, es que estamos hablando de una historia bastante larga acá. Luego, 200 años después de Cristo, nace Fase Bolívar, y quiero que veamos esta pieza que está acá. Sí. Esta pieza es icónica. Esta pieza posee todas las características antropomorfas que ustedes pueden observar ahorita. Sus ojos, fosa nasal, incluso las perforaciones en su oreja. El nivel de detalle que tiene esta pieza es único. Es la única pieza de varón que ustedes van a encontrar de lleno en el museo. Y pueden ver todos los aspectos, cómo se relaciona con los rasgos físicos del hoyo. Sí. Podemos observarlo. El hecho de que esté pintado nos va a entender que tuvo que haber sido un jefe o un principal dentro de la sociedad. Como ustedes pueden observar, en la parte izquierda está quemada, y era porque tuvo una doble cocción, porque tenía que pasar por este proceso de fuego para que perdure en el tiempo. Está hueco en su cabeza, como podemos observar, porque tenían una vasija, tenían que colocar, meter su mano dentro de la pieza para darle todo ese nivel de detalle que estamos visualizando ahorita. Esta pieza es emblemática, esta pieza rompe con mucho el estereotipo. Generalmente cuando nosotros vemos piezas relacionadas con este tiempo, generalmente las características son similares, sin importar en dónde están ubicadas. Generalmente las cabezas son alargadas como granos de café, sus ojos y su sexualidad son bastante característicos. En este caso esta pieza rompe
con todos estos elementos. Y es una pieza totalmente basada en los rasgos del ser humano. Es una pieza bastante llamativa por estas condiciones. Mucha gente viene incluso de Europa solamente a visualizar esta pieza, porque es una pieza que es única en sus aspectos. Por eso la podemos ver aquí. Okay. Luego, ¿Qué más tenemos acá en el salón de alfarería? Este es grande, este salón, ¿no? es uno de los más grandes y uno que tiene mayores piezas. Okay. Pero continuando con la misma fase, podemos encontrar el trípode, que es el icono que en realidad representa a todo el estado de Lara, específicamente nuestro Jiménez, nuestro keyboard. Es una pieza, es una olleta de 3 patas en el cual se determina que posiblemente la levantar para poder colocar lo que era la leña debajo y poder cocinar. Aunque hay algunas de estas que son instrumentos musicales como esta y esta. Algo particular es que también podemos ver las decoraciones que son bastante llamativas. En este caso podemos ver ambas sexualidades, como podemos observar en sus patas. La unión de ambas es la creación de la vida. Esto que ustedes ven levantado se llama cubresexo y es un dispositivo que era para decorar los genitales tanto femenino como masculino. Por eso tiene su tamaño pequeño. Había uno realizado de concha marina que era mucho más grande, que eso sí era con la intención de proteger los genitales masculinos. ¿Y por qué tanto material marino? Bueno, yo te lo cuento ahorita. Bueno. Estas piezas que están acá se llaman vasijas globulares y podemos ver la presencia de rostro. Los rostros nos expresan a nosotros condiciones, es decir, aspectos relacionados con las condiciones sociales que estaba viviendo la tribu en ese entonces. Okay. Seguidamente contando. Bueno, esta que vemos acá son cuencos multipoder, eran para colocar cenizas en su interior en el momento de algún evento funerario. Esto que vemos acá se llaman vasijas bicónicas y era para sostener las vasijas. Como ustedes pueden ver, las vasijas son cónicas, entonces era para dar estabilidad. Aquí vemos la presencia de ranas femeninas. Las ranas para ellos significaban multiplicación o abundancia. En tiempo de siembra, específicamente la cosecha, eran utilizadas estas decoraciones. Encontramos lo que son las vasijas que pertenecieron a la tradición tierra de indios. Y bueno, esta, por ejemplo, se determina que fue utilizada por un antepasado, por el nivel de desgaste que tiene el marfil, el nivel de detalle. Podemos visualizar que en esta sociedad es como si fuese, o nos habla un poquito de la unión de ambas sociedades, porque vemos la presencia de pinturas que vimos en la primera sociedad y vemos la presencia de figuras geométricas como podemos visualizar en la anterior. Y bueno, aquí lo podemos ver en un pliego bastante amplio, los rostros femeninos que siempre están presentes, al igual que la representación femenina. Y bueno, le decimos representación o la clasificamos como representación porque tiene algunas adulteraciones, como podemos observar. ¿Pero qué significaba la mujer o la feminidad para ellos? Significaba fertilidad, porque la mujer es el único ser que Dios le dio la potestad de tener vida, de dar vida. Entonces la mujer es considerada como la dadora de la vida. Entonces, por eso es importante verla o verla muy reflejada en las diferentes piezas antropológicas. Yo quiero llamar la atención de no solo el estado de las piezas, sino también de la forma como están distribuidas y la elegancia que tiene el museo. O sea, este museo no le envidia absolutamente nada a ningún museo de talla mundial ni de Europa, la verdad, porque es un museo que está a la altura de cualquier museo del mundo, yo creo. Sí. Está espectacular, la verdad. Algo particular es cuando hablamos de agricultura, hablamos de los procesos de siembra. En este punto, en la historia pasa algo bastante significativo, y es que nuestros antepasados dejan de ser nómadas, es decir, personas errantes, grupos organizados de 700 personas, es la sociedad que llamamos como cazadora-recolectora. En este punto ellos se acentúan un espacio, empiezan a trabajar la tierra y es donde empiezan a organizarse como sociedad. Algo que ellos deben garantizar es la alimentación de toda la sociedad. Relacionándose a los aspectos de siembra, ellos tienen que multiplicar estos elementos. Ellos empiezan a tomar, de acuerdo a los recursos que tenían en ese entonces, que en este caso era piedra, madera y hueso, para realizar no solamente las herramientas, sino también armas. En la sala 5, o en esta sala, podemos visualizar un poquitito de aspectos. Esto que vemos acá se llaman azadas líticas. Se le amarraba un fragmento de madera, de coa o de palo, en el cual se veía como hachas pequeñas que se utilizaban para todo lo que era la limpieza del terreno. Posteriormente, bien realizado el terreno, bien condicionado, se venían con estas hachas líticas que podemos ver acá. Se le realizaba el mismo proceso o la misma metodología, pero con palos más largos o coas más largas, haciendo como especies de escardillas. Estas servían para hacer los surcos, donde posteriormente se venían un grupo
caminando detrás con esta coa o palo de siembra, y esta parte plana se incrustaba tierra. Seguidamente venía otro grupo que iba depositando las semillas. Esto hacía las veces como de un arado. Sí, exactamente. Donde eran colocadas las semillas que posteriormente iban a hacer la comida o la garantía de la alimentación en tiempos futuros. Ellos tenían un método también para la siembra, para garantizarla. Esta siembra era en forma caracol, es decir, en el centro se colocaban los tubérculos, en los alrededores lo que era el maíz, y en los alrededores de la misma lo que era, por ejemplo, la auyama, que son cultivos que ya en 2 meses están a flote. Estas se acompañaban con diferentes granos y otros elementos, aunque no era la misma alimentación todo el año, pero sí garantizaba el sustento del mismo. Esto que vemos acá es un procesador, se llama metate, y esto que vemos acá se llama mano de moler. Ellos desgranaban la mazorca de maíz, era colocada en el corazón de esta piedra y era bien procesada. Luego se le agregaba o se le mezclaba con algún otro tipo de grano, era amasada, y con esta mano de moler cilíndrica, que cumple la función de un rodillo para nosotros, era aplastada. Luego esto era cocinado y esta era parte de su dieta balanceada o dieta común. Pero estaban bastante desarrollados en esa parte, ¿no? Sí, incluso hay espacio. No. Incluso hay espacio, por ejemplo, si mal no recuerdo, en Camay, que es un territorio que queda en Carabola, donde se han encontrado metates que miden hasta 1 metro, imagínate, es decir, que eran familias más grandes. Esto que vemos acá son afiladores líticos, y era con la intención de sacar filo determinado a las puntas de hacha y asadas. Por eso, el proceso de aguzar piedra con piedra daba un filo determinado. Seguidamente, aquí podemos encontrar evidencia de comida. Mazorca de maíz carbonizada. Aquí podemos ver 4 ejemplares. La variación de maíz que hubo acá fue maíz pollo. Medía 15 centímetros aproximadamente. No sé si en el video, no sé si se ve, pero esperemos que se vea. Esperemos que sí. Y bueno, acá podemos ver cómo se quedó dibujada en la misma, pero en la arcilla. Podemos ver cada uno de los granos que crean lo que es la mazorca, y en la parte superior la hoja. La maqueta que vemos acá va a responder una de su pregunta. Esta maqueta se le conoce como la maqueta comercial o una de las rutas de la sal, como conocemos nosotros. Explica el viaje que hacían nuestros antepasados. Quíbor se ubica ya en el número 12, y cada número explica un punto donde se ha evidenciado riqueza arqueológica. Desde Quíbor hasta las costas de Falcón, donde ellos hacían trueques, como le conocemos, o intercambio. Ellos caminan, aquí lo podemos ver de manera lineal, exacto. El número 1 que simboliza el Mar Caribe, y acá lo tenemos identificado. Exacto. Esta es una de las rutas más directas, pero había 1000 maneras de llegar, y podemos visualizar que ellos al momento de llegar al norte de Falcón, específicamente salida al mar, ellos hacían los trueques, entonces cambiaban los elementos que acabamos de ver realizados con arcilla, líticos, elementos de cerámica, podemos ver también lo que era la parte de siembra, por concha marina, que era la que ellos traían con la intención de realizar toda la decoración corporal, como brazaletes, pulsera. Sí. ¿Por qué? Porque generalmente cuando la concha choca con otra concha genera sonido. Para ellos el sonido y la decoración era parte de lo que era el día a día. Y traían la sal, la cual era utilizada para la conservación de las carnes. Al llegar acá se tenían que devolver con la nueva mercancía adquirida. Podemos ver que es un viaje de mucho tiempo, una trayectoria larga, por eso todos no eran caminantes, como se le conoce. Generalmente ellos estaban ubicados de acuerdo a roles. Habían unos que se encargaban de la parte de la cerámica, las mujeres generalmente eran clasificadoras de semillas, por eso se le conoce los desgastes en las manos. Y cuando generalmente estos huesos o estos cuerpos se estudian, los especialistas, en este caso los antropólogos físicos, pueden determinar por toda la información ósea aspectos importantes. Por ejemplo, los huesos del maxilar, si era hombre o mujer, los huesos de la pelvis, si era también el mismo, del fémur, más o menos qué estatura promedio tenía, si posiblemente murió de una muerte natural, un accidente, una puñalada, toda esa información se rescata de los huesos. Por ejemplo, en el caso de los caminantes, desgaste en la columna vertebral y en las rodillas, se puede determinar. Y esta es la sala 6, que es la sala de cacería, ¿no? Vamos a mirar la infografía. Ok. Bueno, como usted nos comentó, es la sala número 6, se llama cacería, y cuando hablamos de cacería hablamos de
elementos relacionados con la caza, la supervivencia por medio del consumo de carne, de proteínas. En esta sala, algo particular es que vemos la presencia de elementos más antiguos de la era. Estamos hablando de cuando el hombre empieza a ser Homo sapiens sapiens. Estamos dando pistas que tienen más de 5.000 años, pero se fueron condicionando de acuerdo a las nuevas sociedades. Estos elementos que vemos acá son cuchillos líticos. En este caso, esto eran piedras bien trabajadas, bien procesadas para todo lo que era el proceso de picar las carnes. Mientras que estas que son más delicadas, porque son hechas de lo que son huesos de venado, eran lo que eran puntas de flecha, como lo conocemos, o puntas de hueso. Estas perforaciones que vemos allí era para poder amarrar o sujetar de palos pequeños, porque eran lo que nosotros conocemos como lanzas pequeñas para animales más vulnerables, animales pequeños específicamente de la zona. Estas que vemos acá son puntas de proyectil y son las puntas de la lanza que nosotros reconocemos. Lo que pasa es que su cuerpo, al ser orgánico, no se conserva en el tiempo. Las piedras, por el tipo de mineral, sí dura muchísimo más. Incluso una piedra, para tener una modificación, pueden pasar millones de años, y eso lo vemos muy presente. Podemos ver características que las simbolizan, es que son triangulares, son aplastadas, son filos. Incluso podemos ver esos cachitos al final. Esto nos va a entender, era con la intención de hacer un daño más fuerte al momento de extraer lo que era el arma. Vamos a visualizar un raspador, como ustedes pueden observar, calza un pulgar perfectamente, era para poder sostenerlo, darle estabilidad y poder rozar lo que eran piedras con piedra, rozarlas para sacarle un filo determinado. Estas que vemos acá son de la variación volcánica, por eso son piedras más duras, funciona, o cuya función era para nosotros hoy en día lo que es una hojilla, es decir, sacar filo determinado. Además, las mismas permitían quitar, por ejemplo, lo que era la piel de manera más estética. Estas que podemos visualizar acá son piedras de cuarzo cristalino, por eso lo podemos visualizar aquí como un cristal. Estas eran las puntas de las flechas que nosotros conocemos. Su cuerpo tenía que ser más ligero porque tenía que tener alcances mayores, por eso su cuerpo realizado con espina de caña, porque tenía que ser más ligera. Algo particular, ¿qué animales pasaban ellos? Animales relacionados con el último periodo del Pleistoceno. Estamos hablando de animales gigantescos. Este animal se llama Megaterio, llegaba a medir 4 metros de altura, pesar de 8 toneladas y tenía de largo como aproximadamente 9 metros. Es decir, en perspectiva como un salón de este, más o menos un animal de este. Este animal es muy particular porque tiene características genéticas adaptadas o condicionadas con el mamut y el elefante. Es un animal propio, están conectados genéticamente, aunque cada uno tiene sus características distintas. El mamut, por ser más fría, tendría a ser más, tenía que tener mayor conservación de grasa, por eso era más pesado, tenía mayor pelaje. Este, por ser de zona tropical, tenía menos pelaje, era 4 metros, un poquito más pequeño. Pero hay algo bastante interesante, es que este animal tenía 4 colmillos exteriores, en cambio el mamut y el elefante tienen 2. Entonces vemos que hay condiciones similares, pero que cada uno tiene sus características propias. Esta vértebra me da la vuelta a mí completo. Sí. Grandísima, ¿no? Es grandísima. Solo una vértebra. Esta que te ve acá es el ramal derecho del maxilar. Sí, es decir, maxilar. lo que nosotros conocemos con el primer colmillo, o sea, lo que iba a comenzar el ramal y su primera muela. La vértebra exactamente es gigantesca. El fragmento de fémur, tan solo con el hecho de ver el grosor, nos damos cuenta que es un animal bastante pesado. Este es la vértebra caudal y este es el fragmento del fémur, que es el que nosotros conocemos como el cabezal. Entonces podemos ver que tiene las características, las longitudes de un cráneo de un ser humano adulto. Entonces, si nosotros pudiéramos calcular el tamaño promedio basado en esta información que tenemos, nos daríamos cuenta que es un animal gigantesco. Acá tenemos más armas, ¿no? Sí, este se llama perforador y se utilizaba de manera estratégica para hacer las perforaciones que podemos ver en las puntas de huesos, también en la piel al momento de poder romperla. Entonces era de manera ordenada. Las raederas se utilizaban con la intención de quitar lo que era la piel del hueso. Es una manera de limpiar de manera muy estética. Estos elementos que vemos acá están ordenados, pero es lo que hemos hablado: cuchillo, punta de proyectil, puntas de lanza, con la intención todas para la caza. ¿Qué animales quiera o cómo se puede representar el mastodonte? Aquí podemos ver un dibujo similar de lo que es el mastodonte, este mamífero, al igual que el megaterio, que es primo del perezoso, tan solo que medía de 3 metros a 6 metros con su cola. El antepasado promedio medía tan solo 1,60 m. Creo que eran bastante robustos.
Y esto es... Esto es el talón propulsor. Recordemos que hacer animal tan gigantesco tenían que cazarlo con una distancia muy prudencial. Prudente, sí. Entonces, el talón propulsor funciona colocando el arma, Una especie de flecha. Exactamente, disparador más que todo. Ok. Aquí podemos ver el talón propulsor y el tipo de arma y el tipo de lanzamiento con ángulos que alcanzaban los 45-70 grados aproximadamente. Es decir, atacando zonas vulnerables como espalda alta y cabeza del animal. En este punto nace algo importante. 2, 3 sociedades se unían para cazar un animal de estos. Sí. Nacen las primeras asociaciones tribales. Y aquí lo podemos ver. Estos son los animales que se han mantenido hasta hoy porque se han adaptado a las diferentes condiciones ambientales. Obviamente por algunas condiciones, por ejemplo los roedores, por la capacidad de multiplicación, al igual que los insectos, los arácnidos, es increíble, o sea, no va a desaparecer. Pero los felinos, con el nivel de peligro que simbolizan, era más rentable cazar a un animal de estos que era lento, solitario, retraído, que lo que representa hasta hoy un felino. Sí, es difícil. Luego que cazaban estos animales, había 2 métodos para la conservación de las carnes. Uno era el salado y uno era el ahumado, la deshidratación de los mismos. Eran colocados en un gigante y sepultados. La carne podía durar meses y venía bien sazonada. Esos son métodos que hasta hoy se utilizan. Bueno, entonces venimos a la vitrina itinerante o de nuevos hallazgos. Exactamente. Okay. En la vitrina itinerante podemos encontrar que se basa en actualización de los nuevos hallazgos que se han determinado. En este proceso también se puede determinar las diferentes riquezas. Ese es el punto que se quiere lograr ahorita. Últimamente estamos rotando lo que son elementos que se realizan actualmente, por lo que la parte de arcilla, la parte de cerámica, la parte de madera. Hoy en día la colección que está colocada, que ustedes están visualizando, es la parte textil. Las semanas pasadas tuvimos lo que fue una feria de tintoreros, no sé si tuvieron la oportunidad de visitarlas, y bueno, parte del trabajo que se hace allí es el trabajo que se hace con la lana, con lo que es la tela, y bueno, por eso hoy podemos observar la conservación de la misma. Como pueden visualizar, tiene por nombre Entre la lana y el hilo, Memorias de un oficio, ese es el nombre que se le dio a esta hermosa colección, y bueno, habla mucho también lo que es la narrativa de uno de los personajes más emblemáticos que se relaciona con este tipo de materiales, que es el difunto Sixto Sarmiento, y cómo su hijo, que es David, mantiene todavía la esencia propia, desde el arado de la misma, que es el trabajo que se hace como el peinado de la lana, como ustedes ven. No sé si recuerdan la parte que vimos de la parte textil, bueno, aquí lo podemos ver en mayor escala, sí, claro. cómo se va entorchando el mismo para realizar lo que son estos bollos, que es con lo que se realiza luego, posteriormente, cuando están en este punto, se pueden pintar, de manera, algo que es bastante característico de la familia Sarmiento, es que la pigmentación que ustedes pueden ver es totalmente natural. Bueno, ahora nos dirigimos a la radio, porque acá tienen emisora Radio Kibok 97.1, Kibor. Bueno, cuéntanos, Esther, acerca de esto. Bueno, bienvenidos a la radio, vamos a entrar. Hola, Jainel, ¿cómo estás? Hola. Pasen por acá. Jainel es ¿Cómo están? Buenos una de días. la operadora que está hoy. Ella nos va a dar una parte de la explicación de lo que trata la radio y cuál es el trabajo que ella realiza. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, un placer. Bueno, mi nombre es Jainel Ordóñez, soy operadora de acá de la radio Kibok 97.1 FM. Somos una radio institucional que trabajamos de la mano con lo que es el Museo Antropológico de Kibok. La radio fue fundada en el 2003 por Juan José Salazar, que es el señor que está en el fondo del cuadro, un 14 de febrero a las 5 de la mañana con un rock, que era la canción favorita de Juan José Salazar, que es El Camino del Tabaco. Bueno, en todo este tiempo que llevamos con lo que es la radio activa, solamente hemos estado fuera del aire 2 veces, a principio del año antepasado, por un accidente ambiental. Hubieron vientos fuertes que nos tumbaron la antena y pues como todos saben, una vez tuvimos 5 días sin luz, sí. Y bueno, aparte de los apagones pues que generalmente hacen como tal, solo eso. Tenemos ajenos a ustedes. Sí, tenemos una parrilla súper variada de distintos géneros de música. Como somos una radio institucional, poco se oye lo que es el reggaetón, porque respetamos el ideal que dejó Juan José, que es la parte educativa, a diferencia de otras radios que se encuentran aquí en el estado y en general. ¿Qué cubrimiento tiene la emisora?
Pues hasta ahora hemos tenido algunos pequeños inconvenientes, que también cosas que se nos escapan de las manos. Estamos llegando, si es vía Barquisimeto, hasta como por Tintorero. Ok. Ujú. En Barquisimeto no alcanza a llegar la señal. Se oye muy turbio en algunos puntos. Ah, ok. Ujú. Y por streaming. Y contamos con la ventaja de que tenemos streaming. Sí, nos pueden escuchar en cualquier parte con tal y tengan internet. Ujú. Este es el pasillo. Pionero, grandes representantes de la antropología y la arqueología, lo vamos a ver aquí. Pero antes de pasar allá, quiero que usen este collar, que fue el que yo les comentaba, que la tenía el niño. Ay, sí. 26.575 piezas contadas al contado. Y este collar mide 32 metros de largo. Pueden ustedes ver el tamaño de cada una de ellas, el trabajo que simboliza, sí, la transformación de esta materia para crear esta obra de arte. Y recuperarla en ese estado, ¿no? Exacto. Increíble. Y aquí podemos ver la materia prima, en este caso el molusco, la concha marina, que era traída desde Falcón para ser trabajada, procesada en los diferentes talleres y producir así toda la parte de decoración. Ok. Tiene 626 piezas de concha marina, 4 incrustaciones de colores, 2 rojas y 2 verdes, como pueden observar allí. Es una pieza única, al igual que este pendiente que está acá. En este caso representa una lagartija, un tuteque, y es lo que hoy representa al Museo de Cuba. Es el único que se ha encontrado con estas características. Es una pieza invaluable. Y bueno, Tenemos la zona de librería. ajá. Buenos días. Buenos días. Todavía buenos días, ¿no? Con permiso echamos una grabada a la zona de la librería, que está también muy completo. Nos damos cuenta. También hay cerámica. Sí, eso veo. Cerámica, si te fijas en el diseño, te va a recordar mucho de algunas piezas que viste aquí Sí, en la sala número los 4. trípodes. Pero precisamente el autor, dos de ellos, Antonio Francés y Orlando Viento, Sí, la inspiración ha sido las piezas que están en exhibición acá. ok. Y salimos felices de Quibor después de tremenda experiencia. Realmente fue un día encantador, conociendo sobre la historia de Venezuela y un museo que realmente está al nivel de cualquier museo en el mundo. Los invito a que pasen a Quibor y visiten este museo, que realmente les parecerá maravilloso, lleno de historia y lleno de piezas espectaculares que no va a conocer en cualquier parte del mundo.